Bueno, ayer, ¿cuántos estuvieron ayer? Gracias. Bienvenidos los que no estuvieron. Vamos a invitarles a que cuando estén listos los videos de ayer los vean, porque sin ello van a tener un poquito de vacío de lo que hemos estado tratando. Pero hoy vamos a hablar de salud y de entender la provisión que Dios ha hecho para cada persona y cómo se vive la salud que Dios quiere darnos a todos. Ayer pudimos entender que estamos constituidos por tres partes fundamentales, ¿verdad? ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Y que nuestro espíritu es el centro de gobierno, es donde en realidad estamos, lo que somos, y todo obedece a lo que allí vivimos. Aunque en el ámbito humano y en la educación humana el espíritu es lo que menos se enseña, lo que menos entendemos, pero es lo que en realidad estamos usando todo el tiempo. Cuando tú estás pensando y estás siendo tú, la parte que está operando es tu espíritu y tu alma sirve ¿para qué? Para comunicar. El punto entonces es que si no aprendes a usar tu espíritu bien, si no te conoces como espíritu y no entiendes con qué opciones o qué te ha sido dado para que vivas lo que Dios quiere que disfrutes, pues entonces tu existencia va a seguir siendo una existencia limitada y gobernada por todo lo que la naturaleza humana es. Y ayer quiero enfocarnos a todos los que hemos estado escuchando. Vimos la importancia de permitirle a Dios no solamente existir, que Él esté allá en su asunto y yo en el mío, sino invitarle a vivirte, a vivir en ti, para que en ti, en tu espíritu, Él pueda darte lo que Él es. Y tú puedas disfrutar de la misma existencia que Él disfruta. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Entonces vivimos todo un día de estar entendiendo cómo participar en permitirle a Dios darnos, implantar su vida en nosotros y llegar a llevar fruto. Y es obviamente cuando vienes a fructificar que estás ahora siendo una persona plena y completamente invulnerable a las cosas que sin esto nos afectan, nos destruyen, nos encierran, nos limitan, nos desgastan, etcétera, etcétera, nos enferman. Entonces hoy vamos a partir de esto a entender que finalmente lo que Dios quiere darnos es verdadera salud. ¿Y qué es eso? Y podemos regresar al principio. Pues, ¿has oído la palabra salvación? ¿Qué entiendes por salvación? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Alguien más? Síganle. Ser hecho igual a Jesús. Ok. Liberación. Ok. Bien. Ok. Fíjense qué interesante. Ninguno de ustedes ha dicho salud.
Sí, ahí se los puse, ¿no? Les puse una ayudadita ahí. Pero la realidad es que no asociamos las dos cosas. Entonces vamos al revés. ¿Qué entiendes por salud? Ah, ya es trampa. Entonces tú pasa a explicarnos todo, por favor. ¿Cuál ha sido tu concepto de salud? Bienestar, paz, Plenitud. Ok. Funcionar de manera normal. alegría, ¿no? Casi siempre es, ¿cómo estás? ¿Estás sano? Sí, no tengo nada. Pero a lo mejor hay muchas cosas que están funcionando incorrectamente en tu ser. Y siempre que hablamos de salud, casi siempre pensamos nada más en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque esa es la educación que tenemos. Pero, ¿qué si empezamos a aprender que salud en el lenguaje de Dios, porque es lo que nos importa, ¿no? Se trata de plenitud de vida, ¿sí? Y esa plenitud de vida no concebida en términos humanos, sino divinos. Y entonces hay algo maravilloso porque lo importante de darte la oportunidad, de que tú te des a ti mismo, a ti misma, la oportunidad de, por lo menos, considerar, darle chance a Dios de comprobarse a ti y de darte lo que Él quiere darte, es que puedas entender que ya está listo el paquete, vamos a llamarle así, de esa plenitud de vida. Y Jesús lo habló cuando dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Bueno, aquí tenemos otro problema del lenguaje también, porque cuando piensas en vida, ¿qué es vida? Es existir, ¿verdad? ¿Estás vivo? ¿Cuántos vinieron vivos hoy? Revísense, no sea que... Entonces le llamamos vida a la existencia, pero Dios no le llama vida a la existencia, porque para Él la vida es lo que Él es. Y un ser puede existir sin Dios, y entonces a los ojos suyos Él describe esa existencia como una existencia en muerte. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces el hecho de que te tomemos el pulso o te lo tomes y digas, sí, todavía estoy aquí, en el lenguaje de Dios no quiere decir que estás viviendo, sino que puedes existir en un estado de muerte, y ese estado de muerte es en tu espíritu, vacío de Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando tu espíritu está vacío de Dios? Bueno, pues que no tienes los recursos divinos para la vida divina. Por ejemplo, me encanta el ejemplo de la paciencia, porque es con lo que todos disfrutamos todos los días en abundancia, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que la necesitamos, ¿cierto o no? Como la paz, o amor, o esperanza, etcétera.
Pero cuando tú tratas de fabricarla y de sustentarla, ¿de qué tamaño la traes? ¿Y cuánto dura? ¿No? ¿Cuánto aguanta? Y entonces, ¿qué produce esa carencia en tu ser? Bienestar, salud. ¿Sí? Entonces, salud es un estado de plenitud de vida divina. ¿Sí? Y lo hermoso es que es obtenible, está disponible a todos, gratuitamente. ¿Qué tal? Bueno, el asunto entonces es entender cómo se recibe, cómo nos es dado, y ayer estuvimos hablando en bastante detalle del proceso una vez que decides permitirle a Dios venir a tu espíritu. Ahora, vamos a avanzar, por favor. Vamos a quedarnos con que salud es salvación, porque ningún ser humano empieza con salud verdadera. ¿Sí? Todos nacemos con lo que generalmente se denomina la condición humana. ¿Y qué es eso? Bueno, pues hay millones de diferentes definiciones, pero en sencillo es la existencia limitada y sujeta a los factores sociales, espirituales, genéticos, económicos, culturales, etcétera, 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 que todo ser humano tiene que enfrentar y que nadie pidió. ¿Cuántos pidieron nacer? ¿No? ¿Qué hacen aquí entonces? ¿Sí? Nacimos, ¿no? Cuando nos dimos cuenta ya éramos seres humanos y empezamos a vivir esa existencia y a aprender cómo hacerlo, y cada quien tiene su versión. Pero hay generalidades que identifican la condición humana y el resultado final, y por eso cuando vas a la escuela en la primaria te dicen que el ciclo de la vida es que sí. Y lo aceptas, ¿no? Porque así como ayer vimos la importancia de recibir la verdad como semilla de Dios y cubrirla, guardarla, para que la vivas, hacemos eso con todas estas otras cosas. Lo creemos, lo cubrimos, lo aceptamos, lo incorporamos a nuestra existencia y lo vivimos. Y entonces, si tú crees eso, más o menos por dónde vas en ese ciclo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y entonces la perspectiva de tu existencia, creo que Dios empieza a tener un poquito de razón, ¿verdad? Cuando Él dice, existes, pero en muerte, porque ese es tu objetivo. Eso es lo que estás viendo hacia tu destino. ¿Estamos aquí todavía? Y empezamos a comportarnos de esa manera. Y como piensas en tu corazón, así eres. De allí entonces que tenemos que entender que la intervención de Dios en nuestras vidas, su salvación es total, es absoluta.
y es para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces hay una escritura en Tesalonicenses 5:23, léanla conmigo por favor, que dice: el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Bueno, eso está en plural, ¿verdad? Y realmente así no pega. Entonces, vamos a personalizarlo. Te invito a que lo personalices, que lo hagas tuyo. Y léelo ahora, vamos a leerlo de manera personal. ¿Qué dice? Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita vivir este proceso que aquí está siendo llamado santificación. ¿Qué es para ti esa palabra? Limpieza. Dedicación, purificación, apartado de todo lo malo. No es santidad. La palabra no es santidad, es santificación. Es un proceso que produce ¿qué? Santificación, santidad. ¿Qué es santidad? Ok. No, esto es maravilloso, es importante que echemos a andar la ardilla, dice. Porque cuando piensas de ti, ¿cómo te ves? ¿Santo? ¿Santa? ¿Está eso dentro de tus consideraciones? ¿Eso es algo religioso? ¿O es algo práctico? Debiera ser algo práctico, pero al final de cuentas lo vemos religioso. ¿Qué tiene que ver santidad con salud? Pureza, La plenitud. ¿Qué es lo opuesto a santidad? Humanidad. Corrupción. Bueno, cuando un médico te dice, es que ya está séptico. ¿Han oído eso? Sí. ¿Qué quiere decir? No, al revés. Está invadido, que ya el sistema inmune ya no puede defender y ese organismo está ahora completamente contaminado. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, porque esa es la parte donde hemos estado pegados con salud, ¿no? Entonces, vamos a usar muchos ejemplos físicos para entender nuestro ser entero, porque este es el punto de esta palabra de Dios, es no sigas procesando tu salud como no me duele nada, todo parece que me funciona, sino tu espíritu, alma y cuerpo necesitan estar sanos.
sin corrupción. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué es la corrupción del espíritu? Maldad. Pecado. ¿Qué más? Amargura, resentimiento. Impureza. Jesús sorprendió a la gente cuando les dijo, miren, del corazón es donde salen los homicidios, las envidias, los adulterios, los robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba hablando del espíritu. ¿Sí? Entonces, el espíritu puede ser la parte más enferma de nuestro ser. Y aquí empezamos a tener que entender, bueno, ¿qué parte juega el espíritu en la salud de todo el cuerpo, de todo el ser? Sí. Si no sanas en tu espíritu, nunca vas a tener salud verdadera en tu cuerpo, ni en tu alma. Tu sistema expresivo, ¿no? Comunicativo va a estar dañado porque es fiel a lo que vives en tu espíritu. Entonces, si yo vengo estresado, ¿se me va a notar o no? No solamente en mi comunicación intelectual y emocional, sino también física, ¿no es cierto? El lenguaje del cuerpo le llamamos. Entonces, date cuenta que todos, sin excepción, necesitamos ocuparnos de sanar. ¿Sí? Porque si no sano espiritualmente, todas mis relaciones van a estar en problemas. La primera es la relación que tengo ¿con quién? Conmigo mismo. Gracias. Sí, la abres, te lo agradezco. En la naturaleza humana es realmente imposible amarte a ti mismo bien. ¿Sí? Y la evidencia está en, por ejemplo, han hecho estudios, ¿no? De cómo se ve las personas y han tomado diferentes esquemas, y uno de ellos es los guapos y los feos, y las mujeres hermosas bajo ciertos catálogos y las feas, ¿no? Y resulta que los que tienen mejor apariencia física se sienten más peor. Son más insatisfechos consigo mismos, más inseguros. ¿Por qué? No es un problema físico. ¿Dónde está el lío? En el espíritu. El sistema de valores propios, la valoración está mal, está enferma. ¿Sí? Entonces muchas personas aprenden desde chiquitos, les enseñan sus papás y sus parientes y la sociedad a venderse. ¿De qué manera? A hacer lo que sea necesario para ser aceptados, para ser aplaudidos, para verse bien, para caber, para pertenecer. Y inocentemente aprendemos esas vivencias y no causan vida. ¿Sí? Porque guían nuestro raciocinio y nuestras decisiones, y nos vemos
rebotando en tantas diferentes maneras y sufriendo las consecuencias de cosas que una vez que ya las hicimos, decimos, pues fue un error. Pero en el momento no lo sabías, no lo viste de esa manera. Estabas buscando algo, queriendo algo, lograr algo, establecer algo, ganar algo que no tenías y salió al revés. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Cuando vives rechazo, o vives fracaso, o vives todo eso. ¿Sanaste más o te enfermaste más? ¿Se dan cuenta? Está muy negativo esto, ¿verdad? Estamos aquí para hablar de salud, pero tenemos que entenderla en su fundamento. Porque de otra forma, podemos seguir en el concepto humano de salud y decir, no tengo nada, estoy bien. Dale un poquito de tiempo al asunto. ¿Sí? Y las consecuencias de algo que se origina a veces en la niñez, aún en el vientre, aparecen. Y se complican y avanzan y entonces, porque el cuerpo ya no puede, decimos, ahora sí estoy enfermo. No, tu enfermedad empezó hace mucho rato, en muchas maneras. ¿Sí? Los veo felices. Qué bueno que ya sé que estoy enfermo, ¿no? Entonces, se trata de todo tu ser. Y lo hermoso aquí es que ahora vamos a ver, los que estuvimos ayer y los que hoy están uniéndose a nosotros, entender la importancia de recibir. Miren, de una vez vamos a hablar de esto. Estamos acostumbrados a recibir lo malo, ¿sí? Particularmente cuando se trata de salud. Se los voy a demostrar. Te empiezas a sentir mal, algo te empieza a doler. ¿Y cómo lo procesas? ¿Qué dices? Algo está mal. ¿Ok? Y luego pues necesito ir con alguien que me diga qué está mal. Y cuando vas a la consulta, la persona que haga el diagnóstico te va a decir, esto es lo que está, ¿qué? Mal. ¿Y qué haces con eso? Lo recibes como semilla. ¿Y qué haces? Lo guardas. Y luego le das vida, le das existencia, lo sustentas. ¿Qué tienes? No, pues es que me acabo de enterar que soy X, diabético, hipertenso, ¿cierto? Y desde ese día te identificaste y ya, ¿tú qué eres? Soy diabético, con todo respeto a los que tengan esa condición, por favor, ¿ok? La importancia de eso es entender cómo estamos recibiendo. Bueno, hay una escritura en Romanos el capítulo 6, donde Dios nos dice, ¿qué no sabes? Que te vuelves esclavo de aquello a quien te sometes para obedecer. ¿Qué tal? Entonces, el día que aceptaste ese mal, te sometiste a él. ¿Sí? Y te volviste esclavo. Soy neurótico. No se rían, el que trae ese lío, pues te haré un lío. ¿Sí?
porque lo vive. Soy esquizofrénico, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, todos los problemas con los que nos identificamos y los abrazamos y nos dicen, esto no tiene cura, tienes que aprender a manejarlo, y lo recibes y lo vives. Tenemos un conocido, Susi y yo, que lo conocimos desde jovencito y le dijeron desde niño que había heredado genéticamente una enfermedad degenerativa y él guardó eso y le dio vida de tal manera que nunca se casó, o sí se casó una vez, pero porque su miedo era transmitirle eso a sus hijos, ¿no? Y bastante joven, de repente se deterioró y se acabó. Era creyente en Dios. Pero la creencia en lo que recibió anuló por completo su derecho a salud. ¿Ya están contentos? Pero miren, lo peor que puede suceder hoy es que tú reacciones y rechaces todo, ¿no? Y te pelees con esto por el tiempo que gustes. Pero finalmente un día vas a tener que recapacitar y decir, oye, a lo mejor sí Dios me quiere dar salud y yo no le he aprendido a recibir. Porque el único que se puede negar la salud eres tú. ¿Sí? No necesitas de un programa de gobierno, ni de las Naciones Unidas, ni de nadie para que te llegue la salud que Dios quiere darte siempre. Pero tienes que invertirte en vivirla. Y santificación puedes poner como sinónimo sanación. ¿Sí? Santificación es sencillamente el trabajo que Dios va a hacer, porque ahí dice, ¿quién lo va a hacer? El mismo Dios de paz, ¿qué? ¿Hasta qué punto? ¿Te interesa por completo? ¿Eh? Entonces, me encanta que es un compromiso divino y por lo tanto un derecho que tú tienes por gracia. Ayer salió a relucir el problema que traemos de méritos, ¿cierto? De merecer. Y todo el raciocinio humano está basado en eso, en méritos, logros, derechos por merecer. Merezco porque Bueno, en la relación con Dios eso no funciona. No es por méritos. Es por algo que Él llama gracia. ¿Sí? Y eso es uno de los principales problemas que todos traemos adentro, y es que aún inconscientemente estamos ya programados para aceptar lo que no merecemos. Y otra vez, ¿no sabes que si te sometes a algo para obedecerlo te vuelves su esclavo? Y hacemos eso constantemente. Y entonces, el primer paso para recibir al santificador en tu vida, al sanador en tu vida, es recibir el derecho que Él te ofrece por gracia. ¿Sí? Aquí en México y en muchos países, y
el seguro social es un seguro médico, ¿no? Prácticamente, o primariamente. Entonces, los que tienen esa cobertura tienen alguna forma de identificación de que tienen ¿qué? Son derecho ¿qué? ¿Qué es eso? Que tú te presentas a los lugares de servicio médico con tu identificación de derechohabiente y ¿qué? Y les dices, oigan, yo sé que no merezco, pero pues háganme el favor. ¿Así te presentas? ¿Cómo te presentas? Vengo a que me atiendan porque tengo ¿qué? Derecho. Bueno, ¿cuándo te presentaste ante Dios y le dijiste, tengo derecho a que me santifiques por completo? ¿Eh? Bueno, pero ¿cómo sabes que tienes derecho? Bueno, pero vamos directamente a este asunto del derecho, porque si no lo recibimos, por eso ayer les comentaba, el asunto de aprender a recibir es primario, es fundamental y es vital. Y el recibir específicamente, no vagamente. Y lo que recibes, así como cometemos el error de recibir el mal, tenemos también que aprender a recibir el bien y vivirlo, ¿sí? Echar a andar eso en nosotros y vivirlo. Y cuando aprendes a hacer eso, Dios siempre va a cumplir lo que promete, porque Él nunca habla en balde. Él nunca va a decir, oye, pues yo no había pensado en lo que implicaba haberte dicho que yo te santificaba por completo, pero contigo no sé cómo hacerle, ¿sí? Eso no sucede. Entonces, vamos a Juan 1:12, por favor. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser sus hijos de Dios. Vamos a personalizarlo, ¿sí? ¿Cómo personalizas eso? Su nombre, Él me dio la potestad de ser hecho su hija. Bueno, mira lo que dice el versículo 11. Está hablando de Jesús y dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿cuál fue su problema? No le recibieron. Pero a mí, que sí le recibí, me dio el derecho. Esta versión dice potestad, creo, ¿no? No sé qué. Les dio potestad. Y eso es un derecho legal. A ser hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿Hay algún derecho más grande que el de un hijo? Piénsenle. ¿Y cómo llegaste aquí tú? Porque fuiste engendrado en algún lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces el derecho más grande que Dios te puede dar, por gracia, es el derecho ¿a qué? A ser hecho su hijo, su hija. Pero ¿qué pasa si nunca recibes ese derecho? No lo gozas, pero sí eres su hijo. Pues todo lo que el padre le da a sus hijos no es para ti, ¿verdad? ¿O sí? ¿Conoces la palabra mexicana de arrimado? Que a los 3 días apesta. O sea, la usamos derogatoriamente, ¿no? Pero ¿te ha tocado sentirte como arrimado en alguna situación? ¿Cómo se siente?
¿Quieres estar allí? ¿Por qué? Porque no tienes derechos. Y tristemente, muchos creyentes, personas que dicen, sí, yo he recibido a Cristo, ¿cómo no? Viven sin derechos. ¿Sí? Entonces, toda su práctica cristiana o lo que sea, la viven en ese estado de no tengo derecho. Y es imposible recibir lo que no tienes derecho a recibir. Entonces, si vamos a tener salud, tenemos que tener derecho. ¿Sí? Y lo hermoso es que no te lo tienes que ganar, sencillamente tienes que recibir. Porque para Dios, fíjense aquí, no dice, a los que le recibieron les dio un curso intensivo y los puso a prueba y los que pasaron el examen. Eso es meritorio. Estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a que se nos trate de esta manera sin haber logrado, merecido. Y esto va a ser quizá una de las cosas más profundas que tengas que vivir para recibir salud. ¿Sí? Por eso la mayoría de las personas tienen un concepto y una relación con Dios distante. Porque su escuela ha sido de cuidado, con Él no se juega. Y crecimos muchos oyendo, te va a castigar Diosito, ¿sí o no? Y entonces andamos todos al revés en nuestro espíritu en relación a tener derecho a los servicios divinos que los hace ¿quién? Regresamos a la presentación, por favor. ¿Lo pones en play, por favor? ¿Quién va a santificarme? Eso es un servicio. ¿Quién te va a servir? Como que el 90% ya no se atrevió, ¿no? Espérame, ¿cómo está eso? Bueno, pues, ¿quién más te va a servir? Jesús lo dijo, yo no vine a que ustedes me sirvan a mí, yo vine a servirles a ustedes. Pero si no le recibes así, ¿qué pasó? No vas a sanar, ¿verdad? Entonces, ser santificados es ser sanados, es que Dios remueva de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo lo que no debe estar allí. Tu cuerpo cuenta con un sistema encargado o responsable de mantenerte puro. ¿Cómo se llama? Sistema inmunológico inmune, ¿cierto? Y es la policía de todo el organismo, ¿no? Y lo que entiende que está mal, lo mata. ¿Sí o no? Lo saca. Y cuando no puede, pues trata de hacer un quiste o algo para encerrarlo. Entonces,
Porque enfermedad inicia con el sencillo hecho de que algo que no debe estar o que está en mayor cantidad o menor cantidad de lo que debe estar, ocurra. Bueno, en tu espíritu es lo mismo, ¿sí? El primer día que dijiste una mentira, nadie levante la mano. Ese día te esclavizaste a esa práctica, etcétera, etcétera. Y tu espíritu empieza a contaminarse y a llenarse, a enfermarse. Entonces, la importancia de entender el recibir a Dios en tu vida para que te santifique. Y entender que, como hablamos tú y yo anoche, Jesús, que lo que Él quiere es establecer de entrada una relación correcta con nosotros. Y esa relación es, Él quiere darte el derecho de hijo o de hija. Y eso implica que tú estés dispuesto o dispuesta a recibirle como papá. ¿Sí? Entonces, entras con derecho a su familia para ser servido. Ya tiene sentido, ¿verdad? Que el padre, ¿cuántos son papás aquí? Papás. También hay mamás que también son papás, está bien, puede levantar su mano. Todos entendemos que si eres papá tienes que ¿qué? ¿Que servir o ser servido? Defiéndete, Carlos, está bien. Bueno, Dios, sí, entiendo. Es que en el esquema humano servir queda abajo de los patrones, ¿verdad? Y este es el problema que los discípulos tenían con Jesús, porque ellos lo veían como el jefe, ¿no? Y él dice, yo no vine a ser el jefe, vine a ser su siervo. Y no les cabía en la cabeza. Entonces un día Jesús se quita su manto, que era como el símbolo de autoridad o lo que quieran, y toma una bandeja de agua y le echa agua y toma una toalla y se ciñe y se pone a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y todos estaban así como paralizados, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero llega con Pedro y Pedro brinca y dice, no, jamás me vas a lavar tú los pies a mí, ¿no? Yo no puedo permitirte que te humilles ante mí. Concepto humano, ¿sí? Y Jesús le dice, bueno, Pedro, pues si no te puedo servir, no dejas que yo te lave los pies, pues no puedo hacer nada por ti, vete. No tiene caso que estés aquí si no vienes a que yo te sirva a ti. Y Pedro de inmediato dice, no se trata de eso. Lávame todo si quieres entonces. Entonces le dice, no, nada más las patas el día de hoy. Bueno, es incómodo, si tú no eres hijo, ser servido por alguien, mucho más por Dios, ¿no? Pero si eres hijo, es normal. Una de nuestras nietas, no sé si se los dije ayer o no, pero estaba creciendo, traía su pañal con su papá y le decía, cámbiame.
Y él le hacía circo y le decía, no, apestas, qué bárbara. Y él se reía, se acostaba y cámbiame. ¿Sí? El anhelo de Dios es establecer esa relación contigo. Él es santo. Y eso no es un estado místico y así raro. Sencillamente quiere decir puro, sin corrupción. Y Él ve toda la corrupción que hay en nosotros. Y cuando Él decidió amarnos, no nos amó con límites. No dije, pues son los corruptos, pero bueno, pues los voy a amar, ni modo. Sino que su amor fue, quiero que ellos vivan lo que yo vivo. Y yo puedo santificarlos por completo. ¿Sí? Entonces, esto es salud, es vivir, permitirle a Dios santificarte. ¿Cuánto? Por completo. Ahora, si tú vas al dentista y para que te revise, ¿tienes que permitirle al dentista hacer su trabajo o no? O llegas y le dices, mire, traigo esto, esto y esto, por favor, hágale así y ya. Yo no creo que ningún dentista te reciba, ¿no? Digo, pues, entonces el dentista va a hacer su trabajo de analizar y diagnosticar la salud oral y decirte cómo estás y qué hay que hacer, ¿cierto? ¿Ya sanaste porque te revisó? ¿Qué sigue? Bueno, te dejaste revisar, ahora tienes que dejarte ¿qué? Intervenir, ¿cierto? ¿Ya los puse más felices? Entonces, con Dios es lo mismo. Él sabe santificar, pero yo tengo que dejarme. Entonces, vamos a Romanos 12, por favor. Pero ahora vamos a personalizarlo. ¿Sí? ¿Cómo dice? Lo estás leyendo como que Dios te lo está hablando, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo dices tú de ti? Presento mi cuerpo. Si aceptas a Dios como papá, ¿cómo le hablas? Señor. Entonces, papá, te presento ¿qué? Mi cuerpo. ¿Quién tiene que hacer esa presentación? Yo. ¿A quién? A Él. ¿Con o sin derecho? Para que Él me santifique. ¿Sí? Y es interesante, dice, este es tu culto racional. ¿Qué es algo racional? ¿Qué quiere decir algo que es racional? Es algo que entiendes, ¿sí? Entonces, cuando tú aprendes a vivir el derecho a ser santificado, el derecho que tienes a salud total, aprendes a presentarte para recibir, ¿sí? Y lo primero que vamos a entender antes de irnos a un receso necesario, creo, es que vamos a llegar aquí, a este punto, a esta decisión personal. Recibo el derecho a ser hijo, a ser hecho hijo de Dios.
o no. Es tu derecho recibir o rechazar. Pero es importantísimo que lo tengas claro. A eso vino Jesús. Él no vino a establecer una religión, no vino a establecer nada de eso. Él vino a darnos acceso a la vida divina, ¿sí? De a de veras. Pero empieza con recibirle a Él para que tengas el derecho. Y a los que le recibieron, recepción número 1, les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibo a Jesús y Él toma el derecho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recibir el derecho a ser hecho hijo de Dios. ¿Y por qué ser hecho? Bueno, porque cuando inicio, no estoy disfrutando la vida de hijo. Yo vengo de donde vengo, como vengo. Y Dios me quiere llevar a la plenitud de su vida. Entonces esto va a ser un proceso, como vimos ayer, que vamos a aprender a vivir, pero lo vamos a vivir con derecho. ¿Sí? Y entonces vamos a pensar, bueno, si a alguien le preguntas, ¿quiere estar sano o enfermo? Pues si está más o menos bien de la cabeza, te va a decir que, no, pues sano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salud verdadera, es preciso entender cómo está provista. Y Jesús lo dejó clarísimo cuando una mujer vino a pedirle que sanara a su hija, que estaba muy enferma. Y ella no era del pueblo de Israel. Y esto es desconcertante si no entiendes por qué Jesús lo dijo así, pero ella le suplica a Jesús que por favor sane a su hija y Jesús le dice, no tienes derecho. Y se lo dijo en estas palabras, le dijo, no es posible tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Un poquito pesado, ¿verdad? Pero escuchen la respuesta de esta mujer. Dice, sí, Señor, no tengo derecho, lo reconozco. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer. Ve y que se haga como has pedido. Y su hija fue sana. Y eso ilustra qué pasa cuando tú no tienes derecho. Entonces, por eso tenemos este concepto de, pues es que yo le pido a Dios, pero mucho se lo he pedido, pero y vivimos pide y pide y pide, pero no recibimos. Entonces, estos son los primeros pasos a la verdadera salud. Es como si yo hubiera venido a decirte, mira, tenemos un nuevo sistema hospitalitario y queremos invitarte a que te vuelvas derechohabiente. Y aquí está cómo te inscribes y todo el rollo, ¿no? Y tú te interesas y ¿qué haces? Pues haces lo que tienes que hacer para merecer o tener derecho a los servicios, ¿sí o no? Bueno, idéntico. Nada más que esto es eterno y es para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo.